La respiración celular es un proceso catabólico realizado por todas las células con la finalidad de liberar energía, ATP, que se encuentra almacenada en los compuestos orgánicos. Glucosa. Se divide en dos, respiración anaeróbica y respiración aeróbica. La respiración anaeróbica es un proceso metabólico de oxidorreducción de azúcares. En este caso, la glucosa se oxida para generar energía. Este proceso se lleva a cabo en ausencia de oxígeno y lo realizan algunas bacterias. La respiración aeróbica es el conjunto de reacciones mediante las cuales el ácido pirúvico, producido por la glucólisis, se desdobla en CO2 y agua y se produce grandes cantidades de ATP. Este proceso se realiza con presencia de oxígeno. La respiración celular se divide en dos fases, la glucólisis y el ciclo de Krebs. La glucólisis se lleva a cabo en el citosol o citoplasma de la célula y el ciclo de Krebs o ciclo del ácido cítrico se lleva a cabo en la matriz mitocondrial. Todo comienza en la célula, en donde los sustratos y todos los nutrientes van a pasar a través de la membrana plasmática hasta llegar al citoplasma a través de procesos de difusión. Con la glucosa se inicia la primera fase de la respiración celular. Glucólisis. Proviene de dos términos, gluco, que significa glucosa, y lisis, rompimiento. Es la vía por la que se degrada la glucosa. Se realiza en el citosol o citoplasma y se realiza sin presencia de oxígeno. La célula posee dos ATPs que van a ser utilizados para iniciar con las reacciones bioquímicas que se llevan a cabo. Todo inicia con la molécula de glucosa y después de 10 reacciones consecutivas, la glucosa se rompe, originando como productos finales dos moléculas de ácido pirúvico, dos moléculas de ATP, 2-NADH. Ese es el resultado final de la glucólisis. Las dos moléculas de piruvato van a tomar dos vías. Una que es la fermentación láctica y la otra fermentación alcohólica. La mitocondria. Las mitocondrias van a tener una forma esférica o de bastoncillos. Su tamaño va a oscilar entre 0.2 micrómetros y 5 micrómetros. El número de mitocondrias en una célula es variable dependiendo de la cantidad de energía que produzca o que necesite. El hígado puede tener hasta más de 1000 mitocondrias. Cada mitocondria está limitada por una doble membrana exterior que proporciona a la mitocondria una delimitación lisa e interrumpida. Va a poseer una membrana interna, va a tener pliegues que son denominadas crestas mitocondriales. La membrana de la mitocondria contiene fosfolípidos y proteínas. La función de la mitocondria es proporcionar energía a las células para generar un trabajo. En este caso, las neuronas y las células musculares van a poseer más mitocondrias porque necesitan mayor energía. El ciclo de Krebs, o también llamado ciclo del ácido cítrico, es una respiración aeróbica. Se lleva a cabo en el mitosol. Un NADH va a producir 3 ATP, un FADH va a producir 2 ATP. Como producto final del ciclo de Krebs se van a obtener 3 NADH, un FADH y un ATP.
El ácido pirúvico se va a la mitocondria, donde se va a iniciar una ruta metabólica llamada ciclo de Krebs. Para esto necesitamos que el ácido pirúvico se convierta en acetilcoenzima A. Para que esto suceda, el ácido pirúvico pasa por un proceso de acetilación donde se descarboxila y se pierden hidrogeniones, para así quedar lista la acetilcoenzima A. El ácido cítrico se convierte en ácido isocítrico. Luego, este ácido isocítrico va a liberar hidrogeniones, los cuales salen en manera de NADH y pierde CO2 y se convierte en ácido alfa-cetoglutarato. Este pierde hidrogeniones y pierde CO2 y se transforma en succinil-CoA. Este desfosforila al GDP, convirtiéndose en GTP. Esto hace posible que se fosforile el adenín difosfato, convirtiéndose en ATP. Este proceso a su vez va a convertir al ácido succínico, el cual se va a perder hidrogeniones, convirtiéndose en fumárico. Luego va a pasar a ser malato, pierde hidrogeniones y se convierte en oxalacetato. El oxalacetato se une con el acetilcoenzima A para que se pueda formar ácido cítrico y se vuelva a repetir el ciclo de Krebs. Fórmula de la respiración celular. La glucosa más 6 moléculas de oxígeno van a generar 6 moléculas de agua, 6 moléculas de dióxido de carbono, 38 moléculas de ATP, 2 de las cuales las va a adquirir del proceso de glucólisis y 36 del ciclo de Krebs. La fotosíntesis. La fotosíntesis es el proceso anabólico realizado por organismos que tienen clorofila, plantas, algas y algunas cianobacterias. La función de la fotosíntesis es formar energía luminosa, es transformar la energía luminosa a energía química, sintetizando glucosa y liberando oxígeno. La fórmula es 6 moléculas de CO2 más agua más la presencia de la luz va a originar glucosa y oxígeno, el cual se va a desprender. Los cloroplastos. Los cloroplastos son organelos fotosintetizadores. Tienen una membrana externa, una membrana interna, un espacio entre membranas llamado espacio intermembranal, posee tilacoides. El conjunto de tilacoides se van a llamar granas. El cloroplasto en su interior posee ADN, ribosomas y posee un espacio que se llama estroma. Fases de la fotosíntesis. La fase luminosa y la fase oscura. La fase luminosa se lleva a cabo en la membrana del tilacoide. La fase luminosa se llama así porque necesita de la luz y los productos que se obtienen es NADPH2 y ATP. La fase oscura se lleva a cabo en la membrana del estroma, no necesita luz y se produce la glucosa. El NADPH2 y el ATP entran a la fase oscura
que el oxígeno es liberado para ser aprovechado en la respiración de los seres humanos y animales. El NADPH2 y el ATP entran en la fase oscura y salen como NADP y ADP y se dirigen a la fase luminosa para recargarse y así repetir el ciclo. La glucosa es el producto que se forma. En las membranas de los tilacoides se produce NADPH y ATP que interactúan en el estroma y regresan en forma de NADP y ADP. Las reacciones que ocurren en los tilacoides son totalmente dependientes de la luz y las reacciones que ocurren en el estroma no son dependientes de la luz. Fase luminosa. Cuando llega la luz al fotosistema 1, libera electrones, los cuales son captados por el NADP, convirtiéndose en NADPH. Como el fotosistema 1 se queda con menos electrones, el fotosistema 2 le repone electrones. Al desdoblarse el agua, libera hidrogeniones, libera media mol de oxígeno y electrones. Estos son captados por el fotosistema 2, el cual le pasa electrones al fotosistema 1, el cual le cede electrones al NADP para que se convierta en NADPH. Como hay bastantes iones hidrogeniones dentro, salen y al salir hacen posible la fosforilación del ADP para formar ATP. Es decir, la molécula de ADP, adenosín difosfato, más un fósforo inorgánico forma el ATP. Fase oscura o ciclo de Calvin. Todo empieza en el RMP, ribulosa monofosfato. Se activa gracias a que obtiene un fósforo del ATP y se convierte en RDP o ribulosa difosfato. El ribulosa difosfato absorbe los carbonos del CO2. Esto lo realiza gracias a una enzima llamada rubisco, convirtiéndose en fosfoglicerato. Ellos ganan electrones, convirtiéndose en fosfogliceraldehído o PgAl. Esto hace posible que se forme nuevamente RMP o ribulosa monofosfato para que el ciclo se vuelva a repetir y se desprenda y se desdoble la glucosa.